¿No tiene frío? Cerraré la ventana. Está bien. ¿Cómo se siente? Mi hijo está bien. Perdió mucha sangre. Tuvieron que hacerle una transfusión. La situación era crítica. ¿Y mi bebé? Lo siento mucho. No había ninguna posibilidad de salvar su embarazo. Buenas tardes. ¿Quién busca? Hola. Busco a Vera Matbevna. ¿Quién eres? Fui su alumno. Regresé del extranjero y decidí visitarla. Tengo algo que hablar con ella. Bueno, pase adelante. Gracias. Mamá murió hace 4 años. Lo siento, no lo sabía. Está bien. Esto es para ti. Gracias. Por cierto, te recuerdo. Mi madre siempre te decía, Eugenio, tienes unos dedos magníficos. Sí, tenía tantas esperanzas de que pudiéramos triunfar. Bueno, eso es exactamente a lo que vine. Vine porque voy a entrar al conservatorio. Bueno, puedo hacer ejercicios contigo. Me acabo de graduar del conservatorio. Genial, muchas gracias. Solo una advertencia, soy una maestra estricta, no hay excusas. Bueno, espero que no me azoten con varas. Estarás bien. Voy a poner la tetera a hervir y luego tocarás algo para mí. Veamos qué tienes en tu repertorio. Por supuesto, bien, gracias. Mijail, Sí, aquí estoy. ¿estás de guardia hoy por la noche? ¿Ves a alguien más aquí? ¿Alguien más quiere trabajar por nuestro salario? Tengo que pedirte un favor. Aquí visita al paciente de la 7ª sala. Llegaré tarde al autobús. ¿Qué tiene ella? Sangrado abundante, aborto espontáneo. Estado de shock tras la pérdida de un hijo. Marina Yurin, mujer nacida en el año 83. Espera, ¿ella es la rubia de ojos grandes? Sí, la trajeron de un hospital psiquiátrico. Está bien, le echaré Está un vistazo. bien, recogeré mis cosas y me voy. Sí, adiós. Residencia. Marina, ¿qué estás pensando? Aléjate de la ventana. Cálmate, solo estoy tomando aire. Sé lo que te sucedió. Lo comprendo. ¿Pensaste que iba...? No, terminé en un hospital psiquiátrico por error. No te preocupes por eso. Está bien. Si quieres tomar un té o charlar con alguien, ven a la sala de residentes. Estoy de guardia esta noche. ¿Acaso olvidé alguna celebración? Siéntate, vamos a cenar. Abre el champán. ¿Puedes tomar? Bueno, un par de sorbos me vendrán bien. ¿Sabes? Podríamos considerar este el cumpleaños de nuestra familia. Oficialmente divorciado y ahora podemos planificar nuestra boda. ¿No te gusta la idea?
Todavía no he tenido tiempo de procesar todo este asunto. No importa, ya llegará. Necesitamos resolver muchas cosas. Fijar una fecha de boda para que el embarazo no sea visible. Y comprar un apartamento nuevo para poder construir un hogar para nuestro bebé. Sorprendente. Hace apenas un par de meses te habrías reído de todas esas mujeres que sueñan con quedarse en casa con sus hijos. Y ahora... Y ahora seremos una familia de 3. Sí. Alicia, deberemos esperar por el apartamento. Tengo dificultades con el dinero. Las cosas no van bien en la empresa. Pero ahora eres el propietario legítimo. Tienes ahorros. Sí, pero los ahorros conjuntos con Marina serán para ella a cambio de su parte de la empresa. Entonces, la casa, el dinero, todo. ¿Eso es para ella? ¿Seguiremos viviendo en este apartamento? Bueno, al menos nadie nos echará de aquí. No, escucha, yo encontraré algo más espacioso con el tiempo. Será cercano al nacimiento del niño. No te enfades. Está bien. Estoy cansado. Iré a dormir. Gracias. Todo estaba delicioso. Tu médico tratante dijo que escribiste una negativa a someterte a una mayor hospitalización. No lo recomendaría. Puede volver el sangrado. No te preocupes por mí, por favor. Está bien. Cuídate mucho. Y si es posible, quédate en la cama. Está bien. Entiendo lo doloroso que es para ti. Yo mismo pasé por la muerte de un ser querido. No hay necesidad de desesperarse. Tú y tu esposo serán padres. Buenas tardes. Buenas tardes. Me dijeron que llamó y me pidió venir. ¿Cuál fue la urgencia? Me dieron de alta, volvamos al psiquiátrico. Sí, nada grave. No existen contraindicaciones. Entonces, Está bien, vamos. El auto está abajo. Adiós. mejora pronto. Gracias. ¿Por qué no se quedó en el hospital? Porque para mí todo está bien. El médico dijo que necesito observación. Ya me está observando desde la mañana hasta la noche, ¿no es así? Tengo un favor que pedirle. Por favor, llame a mi esposo, se lo ruego. Dígale que firmaré todo lo que necesite. Está bien, haré una excepción especial. Gracias. Vamos. Marina. Marina, ¿dónde estás? ¿Eugenio? Ah, eres tú. Hace varios días que no puedo comunicarme con Marina. ¿Dónde está? Sentémonos. Debemos hablar. ¿Qué pasó con ella? No quería decírtelo por teléfono. Sucedió, hijo, que apareció otra mujer en mi vida. ¿Entonces Marina y mi madre no eran suficientes? No te corresponde juzgar. Así resultaron las cosas. Hace poco descubrí que Alicia espera un hijo mío. Ya sabes cómo Marina y yo soñábamos con niños, pero... ¿Alicia está esperando un bebé? ¿Cómo? ¿Cómo pudiste hacerle esto a Marina? ¿Sabes qué hiciste? Lo sé. Lo sé. Quizás cometí un error. Pero no es nada comparado con lo que hizo Marina. Dime, ¿qué podría hacer Marina? Intentó asesinar a Alicia, la atacó con un cuchillo, estaba demente.
Ahora está en un hospital psiquiátrico y abrieron un caso en su contra. ¿Qué? ¿De qué tonterías estás hablando, ah? Hiciste que se llevaran a Marina a un psiquiátrico por algo. ¡Basta! No te atrevas a decir eso. También estoy sorprendido. Tú metiste a la persona más cercana a mí a un hospital psiquiátrico y me dices que basta. ¿En qué hospital está? ¿Dónde? ¿Dónde? No quiero volver a verte. Si no puede dormir, puedo darle algunas pastillas. No, gracias. Da miedo imaginar cuántas mujeres abandonadas acaban aquí. ¿Sucedió? Algunas después de un intento de suicidio, otras como usted con psicosis aguda, depresión y trastornos alimenticios. ¿Qué hay con los hombres después del divorcio? En mi práctica no he visto nada. Por alguna razón, no me sorprende. Señora Marina, mañana habrá una audiencia. La reconocerán como cuerda. No tenemos ningún motivo para mantenerla aquí más tiempo. Lo más probable es que la liberen. Luego el tribunal elegirá una medida preventiva. Me dijeron que retirarían la solicitud. No habrá juicio. ¿Sería el mejor resultado para usted? ¿Me estás siguiendo? ¿Cómo me encontraste? ¿De quién es este bebé? ¿Cuál bebé? No te hagas la estúpida. ¿Cómo lo supiste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo tu amante, Alexander Yurin. Es mi padre. ¿Tu padre? Sí, así es mi padre biológico y algo me dice que este no es su hijo. Tampoco es tuyo, déjame. No te creo. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Acabas de elegir un padre más rico para tu hijo. Bien por ti. ¿No te importan los sentimientos? Déjame en paz, todo es serio con tu papá. Formaremos una familia. ¿Qué tipo de familia? Estarás harta de él mañana. No me digas que lo amas. No es asunto tuyo y no te acerques a mí en absoluto. Dentro de 6 meses vas a huir de esa familia falsa tuya y lo sabes. Piérdete. Rechazo de reclamaciones de propiedad. Acuerdo sobre la libre transmisión de acciones de la empresa. Ni siquiera lees. Resolución de sobreseimiento de la causa penal. Serás liberada hoy. ¿Quieres que te lleve a casa? Ah, sí. Casi lo olvido. Lo que estabas buscando. Adiós. Marina. Hola. Hola. Lo sabes todo, ¿verdad? Sí, lo sé. Bueno,
¿Tú también crees que yo podría hacerlo? Aunque lo hicieras, estoy seguro de que no entendías lo que hacías. Eugenio, aunque quisiera, no podría. A veces los momentos de presión nos vuelven irracionales. Lo principal es que se acabó. Intenta no pensar en eso. Eugenio, de verdad aprecio que hayas venido a verme. Pero necesito estar sola, ¿sabes? Por supuesto, está bien. Lo siento. ¿Por qué estás tan amargada, amiga? Ya tienes a tu lado a un hombre rico. Ya se divorció. Tu boda llegará pronto. ¿Qué más necesitas? Sí, es cierto. Él se divorciará, se casará conmigo y lo tendré todo. Pero ahora no tiene más que problemas. Ningún negocio. Le dio todo el dinero y la casa a su ex. Lo más estúpido es que no entiende que cuando ella se recupere comenzará a vengarse. Es poco probable. ¿Apostamos? Ella no es estúpida. Lo demandará y dirá, no entendí nada, estaba tomando píldoras, no sabía lo que estaba firmando. Y a esa pequeña basura le devolverán todo. Entonces, quedó en la calle. Fin. ¿Y qué tal si te alejas de él antes de que sea demasiado tarde? Vuelve con Eugenio. Él está suspirando por ti. Buen consejo. Cambia un mendigo por otro. Genial. No, amiga. Esa no es mi opción. Lo haré diferente. La destruiré. Hola, mamá. Hola. Escúchame. ¿Puedo ir a vivir contigo un par de semanas? Espera, ¿qué ocurre? ¿Te peleaste con Alexander? No, ¿por qué? Bueno, lo he planeado durante mucho tiempo, pero ahora llegó el momento. Bueno, ya sabes, justo ahora no es muy conveniente. En este momento estamos esperando invitados, los amigos de mi esposo. Llámanos en un par de semanas, ¿sí? Está bien, lo haré. Adiós. Adiós. ¿Nada mal? Pero aún así comete muchos errores y toca de una forma muy cruda. Con ese nivel no entrará al conservatorio. Bueno, estuve despierto hasta tarde y casi no dormí. Ya veo. Bueno, ahora tiene que elegir entre la chica y el arte. No me entendió bien. No es por una chica. Escribí música toda la noche. ¿Escribe música? No tanto. Solo hago el intento, pero nada serio. ¿Puedo escucharlo? Es que no lo tengo conmigo. Discúlpeme. Un segundo. Sí. Entiendo. En una hora. Adiós. Lo siento, será para la próxima. Tenemos casi la misma edad, podríamos no ser tan formales. Sí, está bien. Genial, muchas gracias de nuevo por la lección. Yo ya me tengo que ir. Adiós. Adiós. Adelante. Permiso. Buenas tardes. Mi nombre es Marina Yurin. ¿Me recuerda? Fue a verme al psiquiátrico. Por supuesto. ¿Qué sucede? Su caso fue cerrado. Sí, lo entiendo, pero me gustaría volver a ver el video del apartamento de esa chica.
¿Por qué? Verá, no podría atacar a una mujer embarazada de la nada con un cuchillo. Y quiero ver, tal vez hubo una pelea, tal vez ella de alguna manera me provocó, me atacó primero, no lo sé. Además de la grabación, hay testigos. Se trata de la vecina de la niña, su amiga, que se encontraba en el apartamento durante el ataque. ¿Puedo verlo de nuevo? Se lo ruego, no entendía nada estando en el hospital. Aquí tiene, vea. Gracias. Espere, pero aquí la cara no se ve en absoluto. Cualquiera podría usar mi abrigo y mi sombrero. Sí, pero hay declaraciones de testigos. ¿Y qué? Y todos la señalaron. Disculpe, usted dijo que la amiga de esta chica estaba en el apartamento en ese momento, ¿no? Ujú. ¿Podría darme su nombre y apellido? Por favor. Por usted, haré una sección. Kira Borisovna Malko. Kira Borisovna Malko. Está bien, gracias. Y perdón por molestarlo. Buen día. No tengo mucho tiempo. ¿Qué querías decirme? Pensaba que si quieres dedicar tu vida a la música, puedes tomar el dinero reservado para tus estudios. Será suficiente para 2 años en una escuela de jazz en Alemania. Muchas gracias, pero no necesito tu dinero. Escucha, no seas terco. Eres mi hijo. Y quiero que te realices en esta vida. Tienes una esposa joven. Pronto aparecerá un nuevo niño. Deberías comprarle unos pañales. Lo siento. ¿Qué sucede? Marina me llamó. Dijo que nos va a asesinar a mí y a mi hijo. ¿Qué? Tengo mucho miedo. Es una demente. Ella podrá encontrarme. Quédate en casa, no salgas. Iré con ella de inmediato. ¿Qué papeles son estos? ¿Por qué Marina renunció a su participación en la compañía? Hablaremos de esto más tarde. Tengo prisa. No, explícamelo ahora mismo. Marina se negó a dividir la empresa durante el divorcio. Y yo la he dirigido durante 15 años. Quiere que el trabajo de su padre continúe. No te creo. Averígualo tú mismo con ella. Vamos, tengo prisa. ¿Marina? 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 Alexander. ¿Qué es esto? ¿Perdiste la cabeza? No entiendo. Estás enferma. Necesitas que te traten. ¿En serio qué estás diciendo? No soy yo. ¿De verdad piensas que puedo hacer esto? Eso es todo. Llamaré a la policía y al hospital. ¡Deja que se ocupen de ti!
Mamá, cómprame una muñeca. Disculpe, pero ¿cuánto cuesta esa muñeca? No lo sé, la verdad es que nunca las vendí, lo siento. ¿Es esto suficiente? Gracias. Tómala, vamos. ¿Puedo ver las muñecas? Sí, claro. Qué linda. Tengo varios modelos. Yo quiero una. Yo Sí, quiero aquí esa. tienes. Claro, claro. ¿En serio te gusta, verdad? Para ser sincera, las hice por mí misma. Nunca las he vendido en mi vida. Sí, la azul. Me gusta esta. Está bien. Oh, gracias. Te la quiero llevar. Muchas gracias. Disfrútenla. Son un trabajo muy bonito. ¿Es en Gracias. serio? ¡Qué muñeca más linda! ¿No la vende? No, lo siento, esta no está a la venta. Una lástima, pero ¿no tiene más? No, se acabaron. Hoy es el cumpleaños de mi hija y las tiendas están cerradas. No encontré un regalo. No quisiera regresar sin nada. Está bien, puede llevársela. No me debe nada. ¿De qué habla? No puedo hacer eso. Tómela. Gracias. ¿Podría decirme si por las cercanías hay algún hotel u hostal? Aquí... No, aquí no. ¿Tiene dónde dormir? Bueno, ya pensaré en algo. ¿Sabe qué? Venga conmigo. Vamos. Oh, no. Pasará la noche y mañana se nos ocurrirá No, ¿de algo. qué está hablando? No puedo. Esto no Sí, es conveniente, todo es lo siento. conveniente. Vivo sola con mi hija. Vamos, vamos. Ahora de camino compraremos un pastel. Vamos, gracias, vámonos. Muchas gracias. Lo estoy escuchando. Soy el hijo de Alexander Yurin, el esposo de Marina Yurin. Ah, Eugenio Yurin. Por supuesto, por supuesto. Marina habló de ti. Toma asiento. Gracias. ¿Bien? Sé que es amigo de su padre y la ha apoyado toda su vida. Sí. Es cierto, hace muchos años que no la veo. ¿Cómo está ella? El caso es que su esposo, mi padre, hizo que Marina tuviera que renunciar a su parte de la empresa. Y ahora se quedó sin nada. ¿Qué quieres de mí? Entiendo que este es mi padre, pero me gustaría ayudar a Marina a recuperar la empresa. ¿Así de simple? ¿Ir contra tu padre? ¿Es por Marina? Sí. Ella sustituyó a mi madre. También hay un asunto personal más allá. Ya veo. Dile a Marina que venga a verme. Lo lamento, pero se fue de casa y no la encuentro. Estaba en muy malas condiciones después del hospital. Está bien. Pensaré en lo que podemos hacer. Muchas gracias. Sabe mi número de teléfono. Estaré esperando su llamada. No te preocupes, todo estará bien. Gracias. Bueno, llegamos. Pase por aquí. Esta es mi hija, Nina. Mamá, te extrañé mucho. Mi adorada. Feliz cumpleaños, amor mío. Esto es para ti. Está muy bonita. ¿De dónde la sacaste? Preguntémosle a nuestra invitada. Ella la hizo. ¿Entonces eres su mamá? No, mamá no. Ya sabes, más como un hada. Acabo de ayudarla a llegar a tu casa. Vino de una estrella muy, muy lejana. Tardó muchísimo en volar, directo a la luz de tu ventana, a través de la lluvia, las tormentas, la nieve. ¿Te imaginas? Llegó justo a tiempo para tu cumpleaños. Gracias, tía Ada. Ahora tengo mi propio ángel y todo estará bien para nosotros, ¿verdad? Por supuesto. Ella es mágica. Ahora vamos a cortar el pastel y a celebrar tu cumpleaños. Y la tía Marina se quedará con nosotras, ¿te importa? No. ¿Ella también quiere celebrar? Por supuesto.